puede convivir con debilidades en el enfrentamiento, pero además nosotros tenemos que seguir buscando crecer en el estado de nuestra militancia. Nosotros tenemos que seguir trabajando con todos esos valiosos compañeros que están hoy en los colectivos y que por una debilidad en el trabajo político e ideológico no lo hemos identificado y no lo hemos motivado a que aspiren y formen parte de nuestra vanguardia por sus condiciones, por su aval político, pero tienen que ver mucho también con esa falta de exigencia y esa falta de preparación. Y nosotros tenemos que seguir preparando la militancia del partido y tenemos que saber y tener la capacidad de integrar todas las prioridades en cada uno de los lugares donde hay un radio de acción de una organización de base del partido para ver si es preparación, si es necesidad de crecer, si es fortalecer la organización, si es lograr ingresar con los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, si es capacitación lo que llevan los trabajadores, si es exigencia a la administración, porque es evidente con las características de la situación y el escenario que vivimos, y como bien decía Raquel, con el esfuerzo que estamos haciendo en cambiar mentalidad, en transformar, en avanzar en el impulso económico y en las esencias, en el orden ideológico, nosotros necesitamos una vanguardia comunista fuerte, pero necesitamos elevar la ejemplaridad y la combatividad en todos los escenarios de combate del día a día. Desde la ciencia y sustentado en los pilares que tienen que ver con la comunicación. Y nosotros hemos podido avanzar en la provincia desde esa arista a partir de ese acercamiento y de esa participación de la universidad en cómo asesorar y en cómo contribuir a que ese proceso de gestión del partido tenga hoy más ciencia y sobre todo tenga una mirada hacia la dirección del trabajo político e ideológico por la necesidad que tenemos de sumar el claustro de profesores a que realmente también constituya una fortaleza en la vanguardia comunista, porque solo desde esa labor política e ideológica, de ese sentir y de esa labor educativa podremos lograr nosotros que los profesionales, esos jóvenes que hoy estamos formando en esa universidad, sigan defendiendo la revolución desde esta posición de principios que hoy, desde el partido, tenemos que lograr a construir en cada uno de esos jóvenes. El secretario de intercambio está allá con el colectivo. Usted le transmitía que a partir del diseño que se le presentó de desarrollo y diversificación de la empresa, todo lo que se hacía, y usted le decía que para la empresa nunca habrían tiempos malos porque siempre habría algo que hacer. Y yo creo que ese es el imperativo que tienen los arroceros de esa empresa, no solo concentrarnos en el arroz. Hoy hay que producir arroz como se pueda, con esfuerzo, con ciencia, con innovación, con la voluntad, con la organización, pero hay que destinar además cubrir ese déficit para buscar mayores ingresos para la empresa y hacerla rentable en seguir diversificando la producción y buscando nuevas opciones en la comercialización, porque no te referiste a todo lo que están haciendo ustedes también en la venta online, pero como ustedes hoy tienen para incrementar la producción de alimentos, ustedes también van a dedicar unas terrazas para la siembra de alevines y producir alimentos, y como ustedes también van a destinar, ahora tienen una nueva tarea que es a nivelar para sembrar un nivel de hectáreas de maíz en aras de dar respuesta al déficit que tenemos de alimentos y de granos y de otros surtidos que ustedes nos pueden dar respuesta, además de todo lo que hay que buscar en la eficiencia del proceso inversionista. Y eso es lo novedoso de que tiene que estar el partido en el centro de esas cuestiones para velar que realmente la empresa siga avanzando y que, como bien has dicho, es la misión que el núcleo tiene que impulsar desde el análisis de la actividad fundamental, pero que hay que exigirle también a cada uno de los cuadros que lo conduzcan y lo materialicen de conjunto con los trabajadores. Entre las cuestiones que se le señalaba era el tema de que tiene que garantizar con inmediatez la preparación de su reserva, porque Cholo en su condición de cuadro y de militante de avanzada tiene que tener la capacidad de formar una continuidad en esa empresa que hoy se ha abierto y que hoy tiene una mirada hacia lo económico, hacia lo ideológico y hacia lo social en Yaguajay. Uno realmente siente satisfacción cuando aprecia cómo se han interpretado las ideas, los conceptos y directrices, y no solamente cómo se han interpretado, sino cómo ya se logran ilustrar
con ejemplos concretos lo que ha representado su implementación en diferentes sectores de la provincia. Y esta asamblea es la continuidad de ese 8º Congreso, que ha sido precedida de todo el proceso de balance en los municipios, y la esencia de todo este trabajo ha sido realmente implementar lo que acordó el Congreso, a partir de las principales misiones que tiene bien definida el Congreso. La batalla económica, la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideológica. Yo creo que eso es lo que ustedes han estado expresando aquí, que se ha devenido en 2 grandes retos que nos dejó el 8º Congreso. Esa batalla económica y la batalla ideológica. Nosotros no podemos hablar de eso si no hablamos en primer lugar del fortalecimiento de la vida interna, como nos llamó el Congreso, para tener una mejor vida externa. Y no podremos hablar de un fortalecimiento de la vida interna del partido si no hablamos en primer lugar de la ejemplaridad y de la combatividad de sus militantes. Y si vamos a hablar de que depende de esa ejemplaridad y combatividad, tenemos que hablar entonces del papel del núcleo del partido. Nosotros necesitamos al frente de los núcleos del partido secretarios o secretarias en condiciones de liderar los principales procesos del partido. Podemos hacer análisis formales, y los análisis formales no llevan a la transformación de los problemas, y al partido lo tenemos que despojar de cualquier tipo de análisis con formalismo. No podemos perder tiempo, y aquí se mencionó el crecimiento, y se habló también de que hay jóvenes que no quieren ser militantes, o de la juventud o del partido. Estamos convencidos que en Santi Espíritu, aunque se crece en el número de militantes y de organizaciones de base del partido, hay potencialidades para crecer mucho más. Y no porque haya una meta, aquí no hay meta, lo que aquí hay es muchos revolucionarios con condiciones para nosotros seguir creciendo en la organización, como la continuidad también del partido, como el fortalecimiento de ese partido. Los militantes del partido, como yo dije con anterioridad, tenemos que empezarnos a medir por la capacidad de actuar con mayor combatividad y con mayor ejemplaridad. Por ahí empieza el trabajo político ideológico. Es muy difícil que alguien le diga a otro que haga algo que él no sea capaz de hacerlo. Entonces, por ahí empieza el trabajo político ideológico. Yo les pregunto, ¿a qué revolucionario no le salieron las lágrimas? No nos emocionó esa inauguración. Yo creo que no hay revolucionario que haya visto y que haya tratado de ver en más de una ocasión esa actividad, porque generó emociones, generó sentimientos y nos trasladó una enseñanza. Yo creo que así tenemos que aprender a hacer las actividades cada día. Y en todos los lugares no tenemos a la Colmenita, no tenemos a Cremata, pero tenemos artistas, tenemos creadores, tenemos comunicadores. Y yo creo que hacia ahí hay que plantearse un rediseño. Bueno, los medios de prensa. Nosotros creemos que es imprescindible, como se planteó en el Congreso, ir a un trabajo diferente con los medios de prensa. Tenemos que lograr que la prensa siga siendo educativa, que la prensa informe, que la prensa haga trabajos críticos, pero también que tenga determinada inmediatez. Y muchas veces no tiene inmediatez por nosotros, porque no siempre le damos la información a la prensa. Entonces, a veces salimos con determinada información cuando ya nos las han tergiversado, cuando lo que está corriendo en las redes no es la realidad. Bueno, yo creo que es imprescindible en esta labor ideológica continuar desarrollando los intercambios por sectores, que no solamente que se desarrollan a nivel nacional, los intercambios por sectores que desarrolle el municipio, el partido, el gobierno, la administración, el que desarrolle la provincia. Bueno, me refería ya al trabajo de los barrios. Yo creo que todo lo que hagamos en ese sentido nos tiene que parecer poco. Y hay condiciones para estar trabajando en todos los barrios, aunque hay barrios que los prioriza la provincia y otros el municipio, pero hay condiciones para que desde el barrio nosotros podamos trabajar en la espiritualidad de las personas. Las redes sociales digitales, como lo dijo el joven director de educación, las capacidades que tenemos son incalculables. Solo hablando de los que tienen teléfonos celulares y datos móviles institucionales, sin hablar de las cuestiones ya personales
a lo cual tenemos que reconocer y agradecer, donde hay muchos jóvenes, incluso universitarios, que con su propio presupuesto, con su propio recurso, están combatiendo activamente. Lo triste es que tengamos otros que tengan el celular, que tengan datos móviles y no estén combatiendo. No estar combatiendo en las redes con un teléfono es como estar en una guerra, con un fusil y con municiones, y no estar disparando, no estar enfrentando al enemigo. Yo creo que esa guerra que nos están haciendo en el espacio digital, tratando de modificarnos lo que sucede en el espacio físico, que tiene problemas, que nosotros lo sabemos, pero que no están en correspondencia con lo que nos están tratando de orquestar en el espacio digital. Todo este trabajo nos tiene que llevar a seguir fomentando esa conciencia revolucionaria que garantice realmente que podamos enfrentar los problemas que hoy tenemos con los precios y la inflación, los problemas que hoy tenemos con el cumplimiento de los planes productivos. Si queremos que bajen los precios y que disminuya la inflación, nosotros tenemos que producir, porque a veces hablamos del control y del diseño administrativo. Bueno, nosotros creemos que es importante, pero lo primero que tenemos que saber es que hay reservas productivas y que todas las empresas, como aquí se planteó con el director que hizo uso de la palabra, cuántos ejemplos puso de actividades que están desarrollando que en otro momento no formaban parte de su objeto social. Y hay experiencias del periodo especial que tenemos que traerle a este contexto y tenemos que producir todo lo que se pueda hacer, todo lo que se pueda producir. Y yo creo que de eso es imprescindible que las empresas estatales puedan estremecerse en ese sentido con las 43 medidas, con las 63 para el incremento de la producción de alimentos o las 93 para salvar el sector cañero azucarero. Y nosotros sabemos que hay muchas reservas, como ustedes, en este sentido. De igual manera, es imprescindible que todo esto lo hagamos velando por la calidad de los servicios, que todo esto lo hagamos garantizando un control interno, como habló la compañera de la Fiscalía. ¿Qué uno encuentra para hacer trabajo político ideológico? Bueno, que en esa cultura política, en esa cultura de la nación, primero, tenemos una fundamentación de principios políticos, de conceptos políticos que se han forjado en toda nuestra historia. Empezando por Varela, que nos enseñó a pensar, que fue el primero que desarrolló las ideas independentistas. Todo lo que desarrolló también Luz y Caballero, que enseñó cómo potenciar el conocimiento desde la labor pedagógica, llegando a Martí y llegando a Fidel. Tenemos mucho legado en el pensamiento martiano y mucho legado en el pensamiento del comandante jefe para poder argumentar y para poder analizar a la luz de nuestros días, con toda la vigencia que tienen esos legados de ideas, las razones, los principios, los enfoques que tenemos que dar a los problemas. Por otra parte, en esa cultura está la aspiración a la justicia social. Desde que se fundó la nación cubana, siempre estuvo muy marcada, incluso desde el inicio de nuestra lucha de independencia. La lucha de nuestra independencia querían soberanía, querían independencia, pero querían justicia social. Fíjense que el primer grito de independencia, el que da Céspedes en la de Majagua, lleva la convocatoria a la lucha para la independencia, pero la libertad a los esclavos. Y eso es justicia social. Quería eliminar la discriminación, quería igualdad, quería que todos los revolucionarios, todo el que se sintiera parte de la nación, luchara y tuviera participación en la nación como iguales, Y esos elementos hay que tenerlos en cuenta también cuando nosotros hacemos trabajo político y ideológico. Está a lo largo de toda nuestra historia también la vocación, cómo se ha forjado una vocación de servicio a la patria y de servicio a la nación y de servicio a la revolución. Y ahí están los sacrificios de hombres muy ricos, de hacendados criollos muy ricos, que ante la independencia desecharon su riqueza. Y muchos murieron pobres, o la mayoría, no, todos murieron pobres. Y fueron a la independencia, fueron a buscar la libertad de Cuba por encima de su riqueza. Pero en esa misma vocación de servicio a la revolución vemos todo lo que aconteció con la generación de la revolución del 33, con la generación del centenario,
en todo este proceso de la revolución, cómo nos fuimos formando todos nosotros en la revolución con un sentido de responsabilidad y de compromiso con las tareas revolucionarias. Y de esa cultura es de donde emergen entonces los dos elementos que defendimos como premisas, como prioridades en el 8º Congreso del Partido: unidad y continuidad. ¿De dónde nació la necesidad de la unidad? De toda la experiencia histórica. Y cuando estuvimos desunidos, una guerra grande no terminó con la independencia, una guerra chiquita no llegó a ser guerra grande porque había desunión, y una guerra bien organizada por Martí terminó con una intervención norteamericana porque faltó también unidad. ¿Y cuándo triunfó la revolución? Cuando hubo unidad entre las fuerzas revolucionarias. ¿Y cómo avanzó la revolución? Con la unidad que forjó Fidel. Y esa unidad nos hace falta ahora también. La tenemos que mantener, la tenemos que alimentar diariamente, la tenemos que multiplicar. Y unidad y continuidad son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Por eso es muy importante lo que se ha debatido aquí en varias intervenciones sobre el papel de los jóvenes. No hay continuidad ni hay unidad si ahí no están los jóvenes. Y yo les digo, con estos elementos que hemos hablado solo de los culturales, ahora me voy a detener en otros. Si no tenemos esos elementos, ¿se puede hacer trabajo político ideológico? No se puede hacer trabajo político ideológico. Sin conocer nuestras esencias, sin conocer nuestros principios, sin conocer nuestra vocación o aspiración a la justicia social, la vocación de servicio a la patria y la defensa de la unidad y la continuidad. El otro elemento que nosotros tenemos que tener siempre en el trabajo político ideológico es la ética, porque la revolución nos ha enseñado que todo hay que enfrentarlo desde los valores y desde la verdad. La ética, la verdad, los valores han sido el principio rector de la política de la revolución. Y dentro de esos valores hay uno que es muy importante: el antiimperialismo. Si no somos antiimperialistas y si no tenemos enfoques a la hora de hacer trabajo político ideológico desde el antiimperialismo, no entendemos lo que está pasando en el mundo y lo que le pasa a Cuba. Y corremos el riesgo de perder las esencias y de equivocarnos en las respuestas. El que no sea antiimperialista hoy no puede comprender por qué o cómo se manifestó la perversidad del gobierno de los Estados Unidos cuando a nosotros nos llegó la pandemia. Ese gobierno imperialista hegemónico quiso beneficios para el pueblo cubano, quiso ayudar al pueblo cubano. No, ¿qué hizo? Apretó las tuercas del bloqueo y recrudeció el bloqueo. Apretó las tuercas de la agresión imperial y desató una enorme campaña que todavía la mantiene de calumnia, desinformación, desacreditación, mentira con relación a la situación de Cuba. Una campaña llena de odio vulgar que todavía está presente. Uno se monta hoy en internet y la Cuba que hay virtual no tiene que ver nada con la Cuba que nosotros estamos viviendo. En días pasados, un periodista que anteriormente estaba extranjero, que estaba anteriormente acreditado en un medio de prensa extranjero en Cuba, puso una noticia donde toda la intelectualidad cubana estaba en contra de las sentencias de los juicios que se hicieron contra hechos vandálicos, y puso una foto, incluso mentira también, de esa manifestación. Hoy en la asamblea de Ciego de Ávila, los primeros que hicieron uso de la palabra fueron artistas comprometidos diciendo que eso era mentira. ¿Y ustedes han visto alguna manifestación aquí de artistas o de intelectuales en Santi Espíritu con relación a eso? Entonces, miren cómo las mentiras salen todos los días. Salen todos los días, viven de la mentira. ¿Y cuál es la respuesta a la revolución ante la mentira? La verdad, que la verdad es la que enaltece. Y además de eso, cortar todas las vías posibles para que a Cuba entraran medicamentos, para que a Cuba entraran vacunas, para que a Cuba entrara combustible, incluso cosas tan sensibles de que nadie nos vendía un ventilador pulmonar. ¿Y cuál fue la respuesta? Desde nuestro talento, desde nuestra inteligencia, la inteligencia del pueblo, la que ha forjado la revolución también, hicimos las vacunas, perfeccionamos los protocolos, hicimos hasta ventiladores pulmonares. Y por eso hoy tenemos resultados mucho más eficientes, mucho más eficaces, mucho mejores en comparación con los datos de Estados Unidos, que hoy se anunciaba
que ese país, que es la principal potencia del mundo, la que más recursos tiene, ha llegado ya a 1 millón de muertes con la COVID. Tiene más muertes por millón de habitantes que Cuba, muchas más muertes, 3 o 4 veces más muertes. Y tiene muchos más incidencias de casos por millón de habitantes que los que tiene nuestro país, que hoy exhibe una letalidad de 0,78. Una de las letalidades más bajas del mundo en pandemia. Si no somos antiimperialistas, no comprendemos tampoco el cinismo con que hoy el gobierno de los Estados Unidos está tratando el tema migratorio. Que ayer hubo una declaración del MINREX denunciando las maniobras que están haciendo los últimos días. Como por un lado han alentado con la política de ajustes cubanos al cubano para que emigre. Y por otra parte, cómo tratan de cortar, incumplir sus compromisos con una emigración segura, regular, y lo que están alentando es la emigración ilegal, insegura, irregular. Y si no se conoce al imperio y no se es antiimperialista, no se comprende entonces el oportunismo y la política de doble rasero con que el gobierno de los Estados Unidos ha estado alentando el conflicto ucraniano, cómo ha manipulado a la opinión pública internacional, y por lo tanto nadie podrá entender que no sea antiimperialista por qué la posición de Cuba a nivel internacional ante ese conflicto. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el trabajo político e ideológico es el concepto del derecho. Y cuando hablamos del derecho estamos hablando de lo justo, y se entrelaza con lo que hablaba anteriormente de nuestra cultura. La revolución ante todo ha defendido lo justo, la justicia social. Nuestro concepto del socialismo es alcanzar la máxima justicia social posible. Y todo lo que hagamos en materia de trabajo político e ideológico tiene que ir encaminado a eso, a que se garantice la mayor justicia social posible, que es eliminar desigualdades, lograr inclusión, equidad, no igualitarismo. El otro elemento es la manera de hacer la política desde la solidaridad, desde el sentimiento de solidaridad que también está en nuestra cultura, que también está en nuestros valores, que también está en nuestra ética. Y recordemos un pensamiento martiano, o una prédica martiana, que es una expresión concreta de esto. ¿Qué decía Martí? Con todos y para el bien de todos. Eso es solidaridad, con todos y para el bien de todos, sin excluir a nadie. Y eso está muy presente porque el trabajo político ideológico de nosotros está encaminado, entre otras cosas, ¿a qué? A lograr la mayor felicidad y el mayor bienestar de nuestro pueblo. Y en nuestra visión de la nación, ¿a qué se aspira? Que con socialismo, con independencia, con soberanía, alcancemos la anhelada prosperidad que merece nuestro pueblo. El otro elemento que tiene que estar muy presente es que todo lo que hacemos tiene que defender las esencias del socialismo. Y eso es muy importante en estos momentos porque también han entrado corrientes de pensamiento propias del liberalismo burgués, corrientes de pensamiento neoliberales, que a veces cuando no asumimos un análisis crítico desde el método marxista, desde el materialismo histórico, desde el materialismo dialéctico, desde la economía política del socialismo, entonces asumimos esos conceptos y prácticamente los repetimos sin habernos detenido en las esencias que enmascaran. Y además porque hay hay una práctica en el mundo neoliberal de aparentemente sobre conceptos que no son marxistas, encubren y desarrollan temas que parecen positivos para desde la visión revolucionaria y sin embargo ocultan determinadas contradicciones, sobre todo las que tienen que ver con el capital, que muchas veces se florea mucho sobre determinados temas de igualdad, pobreza, inclusión, emancipación, pero no van a la causa fundamental, la que crea todos esos problemas es las esencias del capitalismo, propiedad privada sobre los principales medios de producción. Y esa propiedad privada está en manos de una minoría a la que es la que ejerce el poder sobre las mayorías que menos tienen. Y mientras no se elimine esa explotación y mientras no se elimine esas esencias del capital, todo lo otro
está presente. Sin embargo, hay conceptos que nos tratan de introducir que obvian esos elementos y que tienden a confundir. Cuando hacemos trabajo político-ideológico también tenemos que tener en cuenta las fuerzas revolucionarias con que vamos a enfrentar una situación, un problema, las fuerzas revolucionarias que van a participar en ese problema o en lo que nos estamos proponiendo. Porque cada una tiene sus roles, cada una tiene sus responsabilidades. Y dentro de esas fuerzas revolucionarias, vuelvo a los jóvenes, una de las más importantes fuerzas revolucionarias que tenemos que tener presentes en todo lo que acometamos es precisamente a la juventud, para que la juventud en nuestro proceso de construcción socialista encuentre sus epopeyas. Y yo creo que uno de los ejemplos más recientes de eso es cómo la juventud encontró una epopeya en el enfrentamiento a la COVID. Nosotros necesitamos expresar nuestros contenidos, nuestros argumentos. Hoy las redes sociales están llenas de los contenidos de ¿quién? Del imperio. Hoy el imperio está desarrollando una plataforma de restauración capitalista y neocolonial. Es una ofensiva contra la cultura de los pueblos, para propiciar que los pueblos nieguen su identidad, nieguen sus esencias. Y cuando un pueblo niega su cultura y ve como obsoletos sus valores, ¿qué sucede? Que asume los paradigmas que le quieren imponer. Y eso es precisamente lo que quiere el imperialismo para dominar. Y responde a su concepción de hegemonía, de imperio. Entonces nosotros también tenemos con la comunicación social que enfrentar una acción anticolonizadora culturalmente. La ciencia y la innovación, todo lo que vayamos a hacer hay que buscar una referencia en la ciencia, hay que buscar respuestas en la ciencia, en el conocimiento que hay sobre esos temas y desde la ciencia entonces encontrar las soluciones innovando. Y en el trabajo político ideológico estamos obligados a innovar también. Era como lo demandan los jóvenes, como lo demandan también determinadas compañeras y compañeros en sus intervenciones que hicieron. Y hace falta mucha innovación. Tenemos que innovar procesos, tenemos que hacer innovaciones organizacionales, tenemos que hacer innovaciones tecnológicas y también tenemos que hacer innovaciones de bienes y de servicios. Y en todos esos ámbitos no tenemos que hacer trabajo político ideológico. Entonces también tenemos que apoyarnos en la ciencia. Y no puede faltar en el trabajo político ideológico, donde quiera que sea necesario, el análisis económico financiero con rigor, el análisis desde la eficiencia, desde el ahorro, el análisis que no contemple solo la relación oferta-demanda, sino que ante todo ponga la relación producción, oferta y demanda, porque si no hay producción, no hay manera de resolver el tema de los desequilibrios entre oferta y demanda. Entonces, si hacemos converger todos estos elementos, todos estos conceptos, en la manera de hacer trabajo político ideológico, nosotros estaremos articulando emociones e inteligencia con acciones revolucionarias. ¿Por qué digo con acciones revolucionarias y no solo con acciones? Porque las acciones que tenemos que lograr tienen que ser transformadoras de la realidad. Por lo tanto, tienen que ser acciones revolucionarias. Para eso es importante entonces seguir desarrollando y defendiendo ese principio de resistencia creativa que hemos planteado, y eso será lo que nos llevará a no perder el entusiasmo ni el optimismo revolucionario, a no permitir el reblandecimiento del espíritu revolucionario y a afincar bien todo ese concepto que tenemos de conciencia para hacer las realizaciones de la revolución de esfuerzo y de entrega. Con eso nos estaremos creciendo ante el egoísmo, ante el individualismo y ante el pesimismo. Y en el caso concreto de Santi Espíritu, si trabaja así, estaremos continuando la marcha, porque le estaremos poniendo y entregando el corazón a Cuba.